Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Algunos dicen que la verdad es relativa y que depende de cada uno de nosotros encontrar lo que significa la verdad para cada uno. Pero si no hay una verdad establecida, no tendríamos leyes, no habría honor y tampoco encontraríamos un camino de rectitud. Y hasta parecería que nuestro camino está un poco empañado. Mucho mejor. Cuando quitamos la niebla de la mentira, es cuando empezamos a ver la verdad que Dios ofrece para nosotros. Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada y como puedes ver en tu pantalla vamos a estar viendo Mosiah del 11 al 17. ¡Qué capítulos los que nos esperan el día de hoy! No olvides como siempre dejar tu like para que yo sepa que hoy tú estuviste aquí y también no se te olvide compartir y dejar tus comentarios. No me vayas a dejar sola hoy en esta clase, yo quiero ver cómo tú interactúas con todo lo que el Espíritu te va enseñando. Así que sin más, yo te invito a que te abroches tu cinturón porque hoy las mentiras pueden darnos un sacudón bastante fuerte. Muy bien, vamos a empezar a sumergirnos en estos capítulos, ya sabes, 11 al 17. Prepara tus escrituras y tu cuaderno de notas para todo lo que el Espíritu va a traer. Muy bien, básicamente en estos versículos vamos a estar descubriendo la vida de uno de los personajes más maravillosos que seguramente ni tú ni yo olvidamos, y es el profeta Abinadí. Sabemos tan poco sobre él y sin embargo dejó un legado asombroso sobre algunas de las doctrinas y enseñanzas más profundas sobre Jesucristo. Y vemos cómo se convierte en esta hermosa figura parecida a Cristo, que está dispuesta a sacrificar su propia vida a causa de Cristo. Esta es una historia hermosa, pero para empezar quiero que prestes atención a estos elementos de aprendizaje súper importantes que voy a compartir contigo a medida que tú y yo nos preparamos para estudiar estos capítulos. Muy bien, el primero es cómo empezamos la clase del día de hoy y es la noción de qué es la verdad y quién decide qué es la verdad. Me encanta ver cuántas veces el presidente Nelson ha dicho cosas en la línea de que la verdad es la verdad y la opinión pública no es el árbitro de la verdad. No vas y buscas en una encuesta para ver quién dice qué es la verdad. La verdad se define en realidad en las escrituras, como las cosas, como el conocimiento de las cosas que son o como eran o cómo serán. No es algo que se decida por la opinión pública. De hecho, el presidente Dieter F. Uchtdorf, en un discurso increíble de BYU, que yo te recomiendo leerlo, que se llama ¿Qué es la verdad?, así es como el himno, él nos da unos maravillosos ejemplos en ese discurso de qué es la verdad. Pero quiero leerte sobre todo un párrafo extremadamente relevante para nuestro estudio de los capítulos del día de hoy. Él habla sobre todo sobre cómo los seres humanos tenemos esta naturaleza humana en cuanto a cómo percibimos la verdad y a menudo nos aferramos a cosas que no son verdaderas y esto empieza a dar forma a todo lo que es nuestra sociedad. Mira lo que él sigue diciendo. Parte de la razón por la que se produce un juicio pobre proviene de la tendencia de la humanidad a difuminar la línea entre la creencia y la verdad. Con demasiada frecuencia confundimos la creencia con la verdad, pensando que porque algo tiene sentido o es conveniente, debe ser verdadero. Por el contrario, a veces no creemos en la verdad o la rechazamos porque requeriría que cambiáramos o admitiéramos que estábamos equivocados. A menudo, la verdad se rechaza porque no parece ser coherente con experiencias previas. ¿Qué tal esta frase del presidente Uchtdorf? Bastante poderosa y lo veremos una y otra vez a medida que estudiemos estos capítulos. Veremos la diferencia entre la creencia y la verdad. Vamos a tener a Abinadí y vamos a tener al rey Noé. Abinadí enseñando al pueblo, Noé enseñando a sus sacerdotes. Y tenemos el mensaje de Abinadí, que será enseñar la palabra de Dios. Y él va a enseñar estudiando las escrituras, enseñando verdades eternas.
Por otro lado, Noé enseñará a sus sacerdotes y se va a basar en estas creencias que ellos juntos han acordado que son verdaderas. Y seguramente dirán, es que esto es lo que creemos porque nos sentimos apasionados al respecto. Cuanto más hablamos de ello, más verdadero parece que se vuelve y van a defender sus creencias, incluso hasta el punto de matar a Abinadí. Y eventualmente, en las lecciones o capítulos de la próxima semana, el rey Noé va a enviar a sus soldados a matar a todo un grupo de su propio pueblo, con alma, en las aguas de Mormón, todo basado en falsas creencias. Y después de este rápido resumen de lo que veremos hoy, para que tú vayas entrando en contexto, quiero mencionar algo que está directamente relacionado con lo que estamos hablando. Cuando tienes pecado o algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, algo que Él no quiere que hagamos, antes de que una persona peque, notarás que el patrón del Señor es enseñar los mandamientos, enseñar no hagas esto, no hagas aquello. Él va a dar las instrucciones para evitar que alguien caiga en el pecado. El modelo de los adversarios es minimizar la gravedad de ese pecado. Así que antes de llegar a esto, el diablo está dando creencias falsas. Noé se convierte en el marcador simbólico de esta técnica que es diabólica y estas doctrinas diabólicas donde el diablo enseñará otras cosas, no los mandamientos de Dios, que harán que las personas las crean hasta el punto, como sabemos, que se sientan lo suficientemente cómodas como para ceder a esas tentaciones y cometer uno que otro pecado aquí y allá. Entonces, el contraste es que al principio el Señor te dirá la gravedad del pecado y te advierte que no lo hagas. El diablo, por otro lado, lo minimiza y te anima a hacerlo. Vamos, sí se puede. Y luego, cuando una persona peca, puede que ocurra esta increíble reversión. Y es que ahí vemos la misericordia del Señor. El Señor y los profetas nos dicen que al final la realidad es que el pecado no tiene por qué definirte. No necesitas ser rehén de tus pecados. No permitas para nada que tu yo actual, presente, sea definido por tu yo del ayer o del antaño, sino que avanza y abraza esta misericordia, los méritos y las gracias del Santo Mesías. Él, siendo definitivamente el único que puede ir al pasado de alguna manera y corregir lo que se ha hecho mal. Entonces, ese mensaje de esperanza es este mensaje de liberación, la realidad de que este pecado no te define, sino que Cristo te define a ti. Tienes un futuro brillante, mientras que el enfoque de Satanás es desanimar y hacer que ese pecado se convierta en una característica definitoria y que quien eres te mantenga como rehén el resto de tu vida. Y es que es bastante interesante cómo ahora que pecaste, Él maximiza la importancia de aquel pecado para que tú sientas la misma miseria que Él. Mientras antes estaba minimizando el pecado para que tú lo cometieras. Mientras tanto, vemos que los profetas y el Señor hacen todo lo contrario. Maximizan la importancia de resistir la tentación y no cometer pecado. Luego entonces vemos cómo minimizan el poder de ese pecado en tu vida. Y si te vuelves a Cristo, el futuro será diferente porque Él lo moldeará. Este era un tema que quería tocar contigo porque esta es una de las formas en las que todo el tiempo Satanás nos está mintiendo y vemos cómo el Señor trata de revertir todo esto. Este es un hermoso principio que vamos a ver a lo largo de estos capítulos, especialmente en esta parte del proceso. Verás a Abinadí haciendo todo lo posible para ayudar y evitar que estas personas caigan en el pecado. Y luego entonces vas a ver a Noé y a sus sacerdotes haciendo todo lo posible para animar a la gente a profundizar en el pecado. Y luego, en la próxima semana, es Alma quien pasa ese tiempo significativo con las personas, ayudándolas a arrepentirse y a venir a Cristo y poder avanzar en su vida. Entonces, con esa expectativa y con todo este resumen, sumerjámonos ahora sí al capítulo 11 y veamos cómo se desarrolla todo esto. Muy bien, ya que tenemos nuestro capítulo 11 abierto, observa estos versículos y pregúntate, ¿cuáles son estas acciones o símbolos o sombras, como lo quieras llamar, que el rey Noé está tomando, que se convierte en este símbolo de Satanás? Como si Satanás mismo estuviera predicando a las personas frente a frente.
¿Qué tipo de símbolos tienes acá? Veamos el versículo 1. Dice: y sucedió que Senib confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Por tanto, Noé empezó a reinar en su lugar y no anduvo por las sendas de su padre. Bien, detengámonos ahí. ¿Lo notaste? ¿Viste esta primera similitud a Satanás entre el reino y Satanás? Dice, no anduvo en los caminos de su padre. Esa es la primera representación de Lucifer en el consejo premortal. No anduvo en los caminos de su padre. Él eligió seguir su propio camino, crear sus propias falsas verdades en las que creía. Ahora continuamos con el versículo 12. Dice, pues he aquí, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón, y tuvo muchas esposas y concubinas. E hizo que su pueblo pecara e hiciera lo que era abominable delante del Señor. ¿Sí? Se cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidades. Espero que estés notando este aspecto significativo del pecado o de pecados que el reino de no solo ahora está cometiendo, sino que ahora está alentando e incluso causando que su propio pueblo se una a él para cometer también estos pecados. Todos y cada uno de ellos se están volviendo hacia adentro en busca de la gratificación instantánea para engrandecerse a sí mismos. Se está tratando ahora de lo que quiero aquí y lo que quiero ahora. Miren lo interesante que está pasando aquí. Cada una de estas personas está tomando en este momento a su yo del presente y está pensando, ¿qué quiero yo ahora? Y esto hace que olvide todas las hermosas relaciones y experiencias que ha tenido en el pasado con Dios. No tiene en cuenta para nada el futuro y lo que puede suceder adelante. Esa persona solo se está enfocando en lo que quiere ahora. Lo quiero ahora, esa es mi esencia. Y entonces empieza a mantener cautivos y rehenes al yo del pasado y al yo del presente. Porque ahora quieres las cosas aquí y ahora. Y nada más te importa. Eso es lo que hace el pecado. Esa es la mentira de Satanás. Preocúpate por el ahora, satisfácete ahora. Ya veremos qué sucede después. Y lo que pasó antes, eso no importa. Ahora tienes que empezar una nueva vida con la mano del pecado. Eso se trata el plan de Satanás. Esa es su principal tentación fundamental. Mereces esto, lo necesitas, realmente lo quieres. No hay daño en esto. Todo el mundo lo está haciendo y lentamente esas creencias llegan al punto en que las personas dicen, sí, ¿sabes? Está bien, yo también lo puedo hacer. E hizo todo esto para sostenerse a sí mismo. Notarás que no está fomentando esto para el beneficio del pueblo. Esto era para su propio beneficio y el beneficio de sus esposas y sus concubinas, y también sus sacerdotes y sus esposas y sus concubinas. Mira lo que sigue diciendo. De este modo había cambiado los asuntos del reino, pues destruyó a todos los sacerdotes que su padre había consagrado y en su lugar consagró a otros, aquellos que se envanecían con el orgullo de sus corazones. Vemos entonces cómo descarta a quienes su padre había consagrado y instala a estos nuevos sacerdotes que son sus nuevos amigos y que estarán de acuerdo con él en todo lo que él diga. Porque cuando estás cambiando de creencia, no quieres definitivamente rodearte con personas que te recuerden constantemente verdades que no quieres tener como parte de tu estructura de creencias, porque interfiere con lo que quieres aquí y ahora. Muy bien. Ahora quiero contarles por qué mi decisión de leer estos versículos precisos para el día de hoy y enfocarnos en la verdad y en la mentira. Vemos esta falsedad en el reino y vemos cómo él está llevando a todo un pueblo a la iniquidad y cómo sus creencias parecen ser escuchadas más que la voz del Señor. Luego viene Abinadí y se empieza a notar como que hay que repudiar, que no se tolera y que no queremos que entre al pueblo. ¿Piensan que eso es similar con lo que ocurre en nuestras vidas hoy en día? Cada vez, entre más mentiras escuchamos, entre más creencias tenemos, nuestro carácter y nuestro albedrío se vuelven más débiles hacia las cosas correctas. Y cuando las cosas correctas vienen a nosotros, empezamos a crear mentiras para nosotros mismos que eliminen o empujen lo que es la verdad para que no nos toque para nada. Hacemos una barrera entre lo que es verdad y entre lo que yo quiero aquí y ahora.
Al cerrar esta clase, quiero invitarte a que tú mismo puedas escudriñar estos capítulos y con este inicio que hemos dado en esta clase tú y yo, puedas empezar a encontrar cuáles son las mentiras que tú mismo te estás diciendo cada día y cuáles son esas verdades preciadas, esas verdades preciosas y verdaderas que el Señor quiere que tú encuentres aquí y ahora, para no una gratificación solamente inmediata, sino para una gratificación eterna de la mano de sus profetas y de su Salvador Jesucristo. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del día de hoy, Express. Y bien, no olvides seguir Central de Jóvenes, donde por allá tenemos muy buen contenido para ti. El Evangelio no tiene edad, así que yo te invito a que vayas y lo sigas. Invites también a todos los jóvenes que conozcas. Nos vemos la próxima y recuerda, escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo, nada es imposible. Nos vemos la próxima. Los amo. Bye.